Bien, retomo lo que venía hablando en el video anterior acerca de los refuerzos estructurales. Decíamos que los refuerzos estructurales tienen la función de sostener, digamos, el mensaje que subyace a las historias o a los núcleos narrativos, ¿no? Dentro de los refuerzos positivos, es decir, que tiene un desarrollo similar a la historia entre Tránsito y Braulio, nos encontramos con la historia de Emigdio, en primer lugar, y de Salomé, en segundo lugar. En cuanto a Emigdio, sabemos que primero el mundo social y económico al que pertenece es en algún punto diferente, bastante diferente al mundo de Efraín y del círculo de Efraín, incluso diferente también al de su amigo Carlos. Si bien la familia de Emidio también posee, es propietaria de tierras y también posee algunos esclavos, y desde el punto de vista económico podrían situarse en una situación equivalente a la familia de Efraín, la situación social que ocupan es marcadamente distinta y hay un afán en la novela también por digamos, distinguir esto. En los primeros capítulos, cuando se narra la visita de Emidio a Bogotá, por ejemplo, permanentemente se enfatiza en esta cuestión del ridículo que hacía Emidio en el contexto de la ciudad, ¿no? Por no entender los códigos que lo rodeaban. Los saberes que presenta Emidio a su vez son saberes de la tierra, trabaja con sus manos, trabaja con su cuerpo, se ensucia con la sangre, se ensucia con la tierra, está al rayo del sol y no tiene miedo de eso. En cambio, los conocimientos que manifiesta Efraín son conocimientos de índole teórica, ¿no? Y hay, como digo, una insistencia en marcar esta diferencia. En cuanto a los contrastes en las historias amorosas, si bien Emidio al comienzo de su historia tiene una frustración amorosa en su coqueteo con Micaelina, finalmente termina concretando una relación exitosa con la ñapanguita, termina triunfando en este sentido. Y el recorrido que hace entonces es similar al recorrido o al desarrollo de la historia que hacen Tránsito y Braulio, es decir, desde la separación inicial o la frustración inicial, en este caso con Micaelina, hacia la prosperidad sentimental o a la prosperidad amorosa. Y en segundo lugar, les hablaba de Salomé como un refuerzo estructural positivo. Salomé, digamos, la historia de Salomé aparece, la historia amorosa de Salomé aparece contada de manera muy escueta. Es interesante pensar además la historia de Salomé en cuanto a cómo se representa este cuerpo, el cuerpo de esta mujer, el cuerpo de la mulata, ¿sí? Hay muchos textos que abordan esta cuestión. Básicamente a la conclusión que llegan es que hay una diferencia fundamental entre la representación del cuerpo de Salomé y la representación del cuerpo y los gestos y la conducta de María, ¿no? El cuerpo de la mulata, el cuerpo de esta mujer negra, es el sitio donde aparentemente se desatan y se logran verbalizar además, ya no a través de metáforas de flores y a través de metáforas de aromas y de sueños, sino a través de observaciones directas, el deseo de Efraín. Es decir, Efraín mira atentamente a esta mujer, mira el cuerpo de esta mujer y lo mira con deseo, ¿no? Lo sexualiza completamente. Y en cuanto a la relación amorosa, ¿por qué es un refuerzo estructural positivo? Porque de estar, digamos, en pleno conflicto con Tiburcio, gracias a la intervención de Efraín, logra reconciliarse, ¿no? Es decir, son dos historias que refuerzan el modelo de Tránsito y Braulio, y pensemos que además son tres parejas: Tránsito, Braulio, Emidio y su mujer, y Salomé con Tiburcio. Son tres parejas que no pertenecen al ámbito social y económico del latifundio esclavista, ¿sí? Incluso Emidio, que también pertenece a un sector, digamos, propietario, como les dije, de tierras, propietario de esclavos, no conquista el mismo nivel social que la familia de Efraín ni cerca, ¿sí? No conquista el mismo estatus social ni obtiene el mismo reconocimiento. Comparte algunos rasgos del latifundio esclavista, pero es un sector medio, dice Mejía, ¿sí? Y ahora vamos a abordar cuáles son los refugios negativos, los refuerzos negativos, es decir, aquellas historias de amor que de algún modo o en algún aspecto se pueden vincular a la historia de amor de Efraín y de María.
En primer lugar nos encontramos con la historia de Carlos. Son muchas las similitudes o los puntos de contacto que podemos establecer entre Carlos y Efraín. Los dos tienen prácticamente la misma formación, pertenecen a los mismos sectores económicos, pertenecen al mismo sector social, sí que esta es la diferencia que tienen respecto a Emigdio, y el fracaso amoroso de Carlos, de alguna manera, al ser el doble, digamos, de Efraín en términos de características, al compartir tantas características, el fracaso amoroso de Carlos prefigura de algún modo también el fracaso amoroso de su par, que es Efraín. ¿Sí? La dirección de la historia amorosa de Carlos también va en esa misma relación, es decir, alguien que pertenece al mismo sector socioeconómico y al mismo mundo de Efraín no puede terminar de otra manera bajo la lógica estructural de la novela. Y lo mismo sucede con la historia de Feliciana, la historia que ella relata de manera retrospectiva antes de ser rebautizada, es decir, cuando se llamaba Nay. Y cuenta su historia de amor con Sinar, cuando es obligada a separarse forzadamente de su esposo, aunque hasta el momento, hasta la fecha, ella le guarda, ¿no?, fidelidad. También es una historia que recorre o hace la misma dirección, el mismo desarrollo que la de María y Efraín, es decir, desde la unión o aparente unión hacia la separación eterna, ¿no? Lo interesante de la historia de Nay o de Feliciana es que representan las dos caras, estas dos parejas y estas dos historias representan las dos caras del latifundio esclavista, es decir, la historia de los amos y la historia de los esclavos, ¿sí? Se representan las dos historias, pero si bien tienen condiciones sociales y económicas naturalmente opuestas, contrapuestas, radicalmente diferentes, sus destinos son los mismos, es decir, los destinos que pertenecen de alguna manera al latifundio esclavista o que tienen que ver con ese mundo, tienen un mismo final. Ese es el mensaje, ¿no? Mejía concluye este análisis estructural con una reflexión interesante que luego la podemos conectar con los textos de Doris Summer y con el resto de los autores de la unidad. Él dice que mediante la contraposición de dos historias de amor que luego se replican en algunos elementos en otras relaciones y en otras parejas de la novela, mediante la contraposición de dos historias de amor, en realidad lo que Isaacs contrapone son dos modelos socioeconómicos, dos elementos que provienen del mundo de la narración, del mundo externo, que son, por un lado, el mundo de las grandes propiedades, de los latifundios y del sistema esclavista, y por otro, el mundo de las pequeñas propiedades y medianas propiedades. El primero es el que engendra los romances frustrados y el segundo el que engendra o el que provoca, desarrolla los romances exitosos. Esto lo podemos leer en relación, esta tensión entre estos dos sistemas lo podemos leer incluso vinculándolo con la propia biografía de Isaacs, sin hacer un análisis meramente biografista de la obra, pero sí leyéndola en relación a ciertos aspectos de la vida del autor. Tenemos que tener en cuenta, acá retomo un poco uno de los textos de Doris Summer, en el año 1851 el gobierno liberal de José Hilario López, que estaba ya instituido en el poder desde hace décadas atrás, toma la iniciativa de, digamos, decretar la abolición de la esclavitud, más o menos en el mismo momento en que se decretó la abolición de la esclavitud en varios países del Cono Sur. Pensemos que en Colombia es en el 51, en Argentina es en el 53 definitivamente. Y esta abolición de la esclavitud, por supuesto que trajo conflictos con grandes sectores geográficos, terratenientes, latifundistas, entre los que se situaba el Valle del Cauca, ¿sí?, y otras regiones aledañas que tenían un sistema económico muy sustentado en la mano de obra esclava. La familia de Isaac, o sea, su padre, pertenecía a ese sector terrateniente que se vio perjudicado por estas medidas abolicionistas. En este sentido hubo una especie de viraje en la posición política de Isaac respecto a esta cuestión. Él es enviado cuando era jovencito, muy jovencito, es enviado a estudiar a la ciudad de Bogotá, del mismo modo en que Efraín fue enviado a estudiar a Bogotá. Y cuando vuelve a su lugar de origen, también a su casa paterna, ve que su padre estaba en un estadio de enfermedad bastante avanzado, a punto de morir, que su familia además había sufrido las consecuencias económicas
de este cambio en el sistema, de este cambio forzoso en el sistema, porque toda esa región, digamos, se oponía a ello. E incluso toma las armas para defender, para luchar contra las fuerzas del gobierno y para defender sus tierras, para defender sus propiedades. En ese interín él comienza a trabajar como encargado de un diario, toma varios empleos y alrededor del año 63 comienza a declararse públicamente liberal. Es decir, de estar en contra y de haber luchado, incluso haber tomado las armas contra los ejércitos liberales, se declara públicamente liberal. Y esto tampoco es casual porque fue un momento, es decir, prácticamente una década después de la abolición de la esclavitud, fue el momento en que los liberales, partidarios, como se sabe, de la doctrina del laissez-faire, es decir, el libre comercio básicamente, los liberales comenzaron a entablar relaciones políticas y económicas con los productores del interior del país, que eran aquellos que tenían básicamente la materia prima que se necesitaba comerciar, que se necesitaba exportar. Entonces era vital trabar buenas relaciones con ellos. Isaacs pertenece a este sector de productores y entonces ve en la política liberal una oportunidad de recobrar todos esos privilegios que se habían visto perdidos hace una década atrás. Eso podría explicar de alguna manera el viraje político de Isaacs. Según Doris Sommer, María es como la encarnación o la puesta en texto de esta misma contradicción o de esta misma ambivalencia que presentaba el autor entre una postura conservadora, nostálgica de ese mundo perdido, que es algo que se ve, incluso Mejía dice que uno de los sentimientos preponderantes en la novela es la nostalgia, ¿no? La nostalgia por ese mundo perdido. Y Doris Sommer dice, bueno, hay como una tensión entre, por un lado, esta nostalgia por el mundo perdido, por una postura conservadora, y por otro, una doctrina del laissez-faire que de alguna manera augura nuevos tiempos en los que la esclavitud ya no entraría dentro de ese paradigma. En síntesis, lo que me parece que hay que rescatar del texto de Mejía es este análisis estructural bien interesante que hace de la obra, esta estructura dualística que él reconoce, que también van a encontrar este concepto en otros textos de la unidad, y a su vez cómo esta estructura determinada, esta estructura que él analiza, que él encuentra, que él lee en la obra, estaría correlacionada con ciertos elementos que pertenecen al mundo externo, ¿sí? A la puja de dos paradigmas y de dos corrientes de pensamiento opuestas en tensión y que se encontraban en plena disputa en el contexto en el que Isaacs escribe su obra.